Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, la otra factura de la Dana, la factura económica. Porque aquel lodo y aquella tormenta dejó 17.000 millones perdidos en una historia de la Dana que es realmente la de dos Danas diferentes. Para las grandes empresas, esta ha sido una historia de devastación y reconstrucción. Para las pequeñas, para autónomos, taxistas, conductores, esto ha sido devastación y punto. Hoy vamos a leer las dos historias de las dos Danas económicas. Vamos a leer cómo han afectado tanto a los consumidores como a los comercios y qué ocurre a partir de ahora. ¿Han sido suficientes las ayudas? ¿Quién las ha puesto? 9.200 millones de euros desplegados en ayudas. Hoy factura, la segunda más relevante, pero factura económica, la de la Dana, en Hora 25 de los negocios. Este ruido y aquella Dana dejó una factura de 17.000 millones perdidos. Era el equivalente al 20% del PIB valenciano en 2023. Aquella Dana segó 229 vidas y eso es lo más importante. Pero sobre todo, además de aquello, dejó un rastro de destrucción y de afectados que aquella noche veían como lo perdían todo. Que hace una media hora estaba gritando socorro, socorro, socorro. Háganle el favor, estamos llamando 112, no va al teléfono, dice que no existe. Que manden a Guardia Civil y bomberos con lanchas a rescatarnos, por favor. No podremos aguantar muchísimo más lo que estamos. Estamos esperando a ver si llega una zona, pero es que no, es que hay tantísima gente que yo estoy convencido que vamos a pasar aquí la noche entera. En lo humano la factura fue dramática. En lo económico, la historia de la Dana es más bien la historia de dos Danas distintas, porque el impacto económico, la factura, ha sido muy diferente para unos y para otros. Para quienes tenían algo de dinero, para quienes tenían más solidez, para las empresas con más tamaño, esta ha sido una historia de devastación primero y de reconstrucción después. Pero para quienes son más pobres y para las empresas más pequeñas, esta ha sido una historia de devastación y punto. Así que hoy vamos a hacer lectura, primero, de familias, consumidores, segundo, de empresas y tercero, de ayudas estatales y lo que puede haber servido para la reconstrucción. Empezando primero por las familias, por los consumidores. En aquellos días, el consumo de los residentes cayó un 47%. Se redujo a la mitad. No había sitios donde gastar y no había tampoco dinero que malgastar. Del 30 de octubre al 5 de noviembre, literalmente el consumo menguó a la mitad en la Comunidad Valenciana. Pero cuando desapareció este ruido, la recuperación fue rápida. Un mes después, el crecimiento del gasto de los hogares ya superaba la media nacional, probablemente porque todo el que había perdido algo tenía que reponer bienes. Del 47% de caída en los días inmediatamente posteriores, nos fuimos a subidas que superaban la media nacional. Y un año después, esa tendencia se ha equiparado más o menos al resto de España. Hubo una destrucción, hubo un impulso en la compra y ahora hay una convergencia final. Entraba el agua, que es lo que se llenaba esto, hacía ¡pum! ¡pum! Y yo ya estaba ahí arriba, yo digo, pues no sé si, porque una señora de ahí detrás se ha muerto, así que fíjate. Toda la gente que perdió contaba historias como esta. Primero perdió, pero luego compró, tenía que comprar forzadamente. Mira hasta dónde ha llegado, Ya no en material, porque es verdad, con dinero, como dice aquel, si no puedes más, puedes menos, y lo haces. Pero es que lo ves y la verdad, muy mal. Yo lo he pasado muy mal, la verdad.
Y los consumidores efectivamente lo pasaron muy mal, pero gastaron. Las caídas de consumo fueron todas generales y después las compras, sin embargo, fueron muy particulares, porque quienes tenían dinero ahorrado, quienes más o menos estaban holgados, pudieron recuperarse rápido. Pero los hogares más pobres se han quedado atrás en esta dana. Las caídas de consumo de los más ricos fueron del 40%. Las caídas de consumo de los más pobres fueron del 82%. Dejaron de gastar porque habían perdido todo, también el efectivo que tenían. Y cuando llegó la recuperación, los más ricos gastaron un 16% más. Los más pobres no. Se quedaron también atrás. Perdieron todos, sí, pero no todos por igual. Y perder, por ejemplo, algo tan sencillo y mundano como un coche no significaba para todos obviamente lo mismo. Fue muy duro. Aquí había una pila de coches increíble. Mi coche saltó de la terraza mía a la de la vecina. Había muebles que no eran nuestros. Nos faltaron 4 escalones para llegar a la primera planta. Entonces te puedes imaginar que el agua llegó al techo. Así que la historia del consumo ha sido literalmente esas: caídas del 47%, recuperaciones relativamente rápidas, el consumo volvió más o menos en un mes, pero si uno desagrega, lo que ha ocurrido es que la gente más pobre se ha quedado atrás en esta dana. Todavía hay quien no ha salido de aquel lodo económico. Esto es lo que ocurrió para las familias, para las empresas, para los comercios y para las pymes. Esta es también una historia de dos danas. ¡Vámonos! Mira. La puta madre. Así se salía de las casas, así se salía de los comercios. Las empresas, comercios, pymes, entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre perdieron su facturación en el 83%. Prácticamente dejaron de venderlo todo y en la zona cero permanecieron cerradas y en cuotas negativas durante 6 meses. Pero en junio todo volvió a ser positivo y se recuperó el ritmo del país. ¿Qué es lo que pasó? De nuevo, dos danas. Las grandes empresas se recuperaron más rápido. Las pymes, los autónomos, se quedaron atrás. Y aquí ha habido distintos niveles de desigualdad. Algunos pueblos, como Massanassa, Alfafar, se quedaron absolutamente atrás. Sitios como Sedaví quedaron todavía por debajo de donde estaban. Otros se han recuperado más o menos rápido. Los más pequeños y los más cercanos a la zona cero están especialmente dañados, especialmente en Paiporta, especialmente en Alfafar, así que lo que hemos tenido es una historia de dos danas. Los pequeños lo han perdido todo, papelerías. Todo el esfuerzo, todo por lo que has estado trabajando durante todo ese tiempo, verlo completamente destruido, asolado, que no ha quedado ni una pared, no ha quedado absolutamente nada, es muy duro. Y la pérdida de vehículos también ha sido especialmente perjudicial aquí para pequeños servicios, el del transporte de mercancías, el transporte público, por supuesto el taxi. Pero he perdido el medio por el que pago mi vida y mi casa. He perdido mi trabajo. Me encanta ser taxista, me encanta mi trabajo. Lo amo el trato con la gente. O sea, no quisiera hacer otra cosa en mi vida. Amo mi taxi, por eso no me quería salir de él. Pero tuve que salir de él, porque si no me iba a ahogar. Y tuve que dejarlo correr, porque si no, iba a morir. En las pymes, un año después, hay casos que todavía están pendientes de la recuperación. En las grandes empresas, esa recuperación sí ha sido más o menos rápida. El último informe de las cámaras de comercio dice que el 85% de las empresas industriales han recuperado ya la actividad. El 70% de los negocios urbanos han recuperado también la actividad. Pero lo que tenemos ahora mismo es esto. Grandes empresas algo mejor, pequeñas empresas todavía renqueando. Presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Y cuál es el paisaje empresarial a fecha de hoy? Bueno, pues como bien habéis comentado, hay dos visiones. La de la industrial, la de la pyme grande, grandes empresas tenían más roñón financiero, más reservas, tuvieron la capacidad, porque tenían los medios financieros, que desde el primer momento
darle la vuelta a la situación, y hoy ya están consumiendo más luz que consumían antes, que al final es un indicativo de actividad. Por lo tanto, esa parte de un 5 o un 15% de empresas que no están activas, pero bueno, hay una recuperación, y luego está la otra, que es sobre todo las áreas urbanas, los comercios, las empresas de servicios. Estas están más afectadas, son más pequeñas, menor ritmo financiero, menor posibilidades de esa recuperación rápida, y hoy, a fecha de hoy, con un 40% aquellas que están abiertas, que aún no llegan a los ingresos que tenían antes del 29 de octubre pasado. Por lo tanto, ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo grande en apoyarlas. ¿Qué es necesario? ¿Qué se necesita a partir de ahora? Bueno, se necesita primero las pequeñas liquidez para poder seguir, para poder aguantar estos momentos complicados para ellas, porque la zona ha bajado la renta disponible de las familias. Evidentemente han tenido que gastárselo en poder volver a tener el mobiliario, el coche, porque nunca te compensa ni el seguro ni las ayudas el daño que te han hecho. Por lo tanto, has tenido que poner parte de tus ahorros y eso no se ha ido a consumo. Por lo tanto, hay que seguir con las políticas de bonos, con las políticas de apoyo directas, sí o sí, hay que seguir. Pero además hay que dar tranquilidad, hay que apoyarlos psicológicamente, porque estamos viendo que en el momento vuelve a llover, la gente le coge miedo. Tenemos que generar certidumbre a esta gente de que realmente se están haciendo las cosas que se tienen que hacer. Porque se están haciendo muchas cosas, pero hay demasiado ruido que impide que se vea. Miedo a que pueda volver otra riada, que el negocio vuelva a cerrarse otra vez. Miedo a la riada, miedo a quedarte sin trabajo, miedo a quedarte sin negocio, miedo a una situación realmente como la que han pasado, catastrófica. Eso necesita de un apoyo y necesita de una comunicación de que aquellas infraestructuras que todos sabemos que hay que hacer y que nos lo dicen así las administraciones, pues por lo menos se vea que es verdad que se van a comenzar, que es verdad que se van a hacer. Eso va a dar tranquilidad. Pues José Vicente Morata, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, gracias por atendernos esta noche. Le mando un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Hoy estas son, insisto, la misma historia de dos danas, las que han vivido las distintas familias y las distintas empresas. Esto es lo que ha pasado con el consumo, caídas del 47, recuperaciones después, y lo que ha caído con las empresas, caídas muy notables y recuperación sobre todo de las más grandes. 85% de las industriales ya en actividad, 70% de los grandes negocios urbanos ya en actividad. Ha habido dos danas aquí, pero a partir de aquí el balance es el de la tercera pata en todo esto. ¿Qué papel ha jugado el estado del bienestar, la red de seguridad, las ayudas públicas? Y esas ayudas públicas han sido fundamentalmente seguros al principio desbordados, decía el ministro Carlos Cuerpo. Como decía antes, estas casi 250.000 solicitudes recibidas es el equivalente a la siniestralidad total en España durante 3 años. A día de hoy, tenemos ahí las cifras también, se llevan pagados casi 3.400 millones. Estos 3.400 millones son el equivalente a 11 años de indemnizaciones en materia de inundaciones. Porque el tamaño de indemnizaciones que se cubrió en la Dana es de este grosor. Se ha pagado en la Dana lo que los seguros suelen pagar en España durante un trienio entero y se han pagado indemnizaciones en materia de inundaciones que superan las de la pasada década. Este es el calibre del daño, pero a partir de ahí la historia de ayudas públicas es la que probablemente ha permitido a muchos negocios y a muchas familias sobrevivir, porque se han pagado 9.200 millones en ayudas, 9.200 de los que prácticamente el 90% vienen del Gobierno central, el otro 10% de la comunidad autónoma. Son fundamentalmente ayudas directas para la reconstrucción, 6.600 millones, de los que ha habido también daños personales, ayudas a las pymes. Y un segundo capítulo que fue muy disputado en su día, pero que ha servido para bombear también liquidez a las empresas. El segundo capítulo, además de este primero,
de ayudas directas a la reconstrucción ha sido el de avales públicos y moratorias de crédito. Han sido 756 millones aquí. Y esas ayudas que fueron inicialmente criticadas por la Generalitat, por el presidente Mazón. Y es sorprendente que se hayan anunciado ayudas cuando todos sabemos que parte de las ayudas son préstamos a devolver con intereses. Han resultado ser esos 756 millones de los 9.200 que se han pagado. Ha habido avales y ha habido ayudas, pero ha habido además una legislación especial, una legislación laboral de ERTES, de coberturas para trabajadores que han permitido en este caso proteger a los más débiles, aquellos trabajadores que o bien eran forzados a trabajar y veían cómo una nueva legislación bloqueaba eso, o bien aquellos trabajadores que no podían acudir y tenían empresas que tampoco les podían retribuir. Trabajadores que no tengan periodo de carencia previa, de cotización previo, van a estar amparados por un ERTE, que no tengan ningún temor en este sentido. 2. No consume desempleo. Aquella legislación especial es la que ha permitido que muchas empresas hayan conservado sus plantillas y que algunos trabajadores cuenten que han evitado incluso situaciones de riesgo. Nada, a las 7, que era mi hora de entrar al trabajo, ha vuelto a saltar la notificación esta de la Generalitat diciendo que estábamos en estado de alarma y eso. Y a los 10 minutos mi jefe me ha mandado un mensaje diciéndome que compañeros habían acudido al trabajo, que las carreteras y el polígono estaba bien, que había mucha faena y que hiciera el esfuerzo de ir al trabajo. En total, 9.240 millones de euros. Esa es la cifra de la Inspección General del Estado, de la IGAE. 9.240 millones. El 88% de ese dinero ha venido del Gobierno central. Sin ir más lejos, la próxima semana saben que se cumple un año de la DANA en la Comunitat Valenciana y durante estos 12 meses, hemos transferido desde el Gobierno de España 8.000 millones de euros. 8.000 millones de euros. Es decir, de cada 100 euros que ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, que hogares, que empresas, que industrias han recibido de instituciones públicas, pues casi el 90%, el 85% para ser más exactos, provienen de la Administración General del Estado, del Gobierno de España. Que este es hoy el calibre de quienes cuestionan el Estado, en ocasiones los impuestos y las redes de seguridad. Este 88% es lo que ha depositado el Estado central. El otro 12% lo ha depositado la Generalitat Valenciana. Es difícil poder hacer balance positivo de todo lo que hemos hecho, porque se ha hecho mucho cuando todavía no se ha terminado esta ingente labor. Y claro que comprendemos la sensación de muchos vecinos y claro que comprendemos esa realidad. Por eso estamos trabajando a destajo. En toda esta historia han oído y han visto en aquella DANA una palabra: coches, automóviles, porque los automóviles fueron lo que quedó a la intemperie y lo que la DANA arrastró. La destrucción de coches, del parque de automóviles, ha sido tan brutal en la Comunitat Valenciana que cuando pasaron los meses, mientras el resto de España compraba coches a un ritmo de crecimientos de 3, 4, 5%, en la Comunitat Valenciana el crecimiento llegó a ser del 260%. En la Comunitat Valenciana llegó a triplicarse la venta de coches con respecto a periodos normales. Era necesario, era imprescindible, porque lo primero que se llevó a aquella DANA fue el vehículo, y en aquel momento aquellas ayudas eran también dispuestas. Jordi Hereu. Y esta es una zona, esta es una provincia, son comarcas donde también la industria del automóvil tiene un papel muy esencial. O sea, que animar también la demanda. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Y la industria del automóvil, ha sido una de las grandes beneficiadas de estas ayudas públicas. Sí, de hecho, los datos señalan que Valencia ha sido el gran vector de ventas de coches este año gracias a ese plan Reinicia Auto que aprobaron desde el Ministerio de Industria. En cuanto a vehículos nuevos, y según datos de ANFAC hasta septiembre, Valencia es la región donde más unidades se han vendido en España, solo por detrás de Madrid, con una cuota del 12%, pero es la que más ha crecido este
este año con un aumento del 48%, superando las 103.000 unidades. A estas alturas de 2024 el crecimiento era solo del 11%. En coches de gasolina, Valencia es la número 1 en ventas, teniendo en cuenta que la comercialización de estos motores está en plena caída libre en toda España. En coches de diésel sí que no han recuperado el nivel, y ya si miramos eléctricos e híbridos, que recordemos que la ayuda para estos motores era mayor, Valencia ha duplicado sus ventas hasta rozar las 65.000 unidades. Es la región que más crece en general. Y ojo también, Javier, a los coches seminuevos, y es que según datos de Faconauto, Valencia es la tercera provincia con más ventas, casi 94.000 coches seminuevos, y es la segunda provincia con mayor crecimiento de toda España. José Emilio Bosca, profesor de la Universidad de Valencia, investigador de FEDEA. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. 17.000 millones en pérdidas es la estimación del Banco de España, 10.000 millones de 9.000 de despliegue. Esto es un saldo neto de pérdidas todavía, un año después. Evidentemente, claro, una tragedia de estas dimensiones no se puede, ni siquiera con el músculo, digamos, del gobierno local, del gobierno del Estado, no se puede paliar en un año escaso que llevamos desde la DANA. Hay muchos ejemplos de catástrofes en Estados Unidos, inundaciones, tal, y normalmente lo que dicen muchos trabajos es que la recuperación total de estas regiones arrasadas por fenómenos meteorológicos está en el entorno entre los 2 y los 6 años. El 2 es muy poco, pero vamos, una media de 4 o 5 años para, digamos, dejar de ver los estragos de la DANA, pues es bastante razonable si comparamos con la experiencia internacional. Nos deja a una parte de la población atrás. Estamos diciendo que esta es una historia más que de dos danas, la dana de quien tenía músculo financiero y la dana de quien no. ¿Hay una población que se queda atrás? Siempre ocurre esto. Realmente en economías como la nuestra siempre hay desigualdades, y entonces no es lo mismo pues el músculo de una empresa multinacional que tiene pues una serie de sedes, o puede ser un gran distribuidor de alimentación que tiene otras muchas plantas en muchos sitios. Pues obviamente si Mercadona, Consum, empresas de este talante pues sufren pérdidas, pues tienen todo lo que es el músculo financiero, el flujo de caja de empresas que están en pleno funcionamiento en otros sitios. Siempre, claro, las grandes empresas se van a recuperar en principio mucho antes, y claro, el pequeño comerciante, el pequeño autónomo que ha perdido gran parte de lo que es sus herramientas, del local donde trabaja, etcétera, pues claro, si no tiene ahorros, si no tiene algo de músculo financiero, pues es el que peor lo pasa, obviamente. Hay una lectura que hace el Banco de España. El Banco de España dice hoy, esto es algo dolorosísimo a corto plazo, y luego dice, a largo plazo, la pérdida de capacidad productiva a largo plazo puede verse compensada con capital más productivo. A largo plazo podemos estar mejor. El largo plazo en estos casos no es tan largo. Como comentaba anteriormente, en un plazo pues entre segundo, tercer año al sexto, séptimo, se ha recuperado, por decirlo así, el capital productivo. Y obviamente cuando se sustituyen desde infraestructuras públicas, que algunas o muchas de ellas estaban pues con muchos años, eran medio obsoletas, por nuevas, pues las nuevas son más productivas. Lo mismo con el capital privado. Una empresa que renace, cambia totalmente o en un porcentaje muy elevado su maquinaria, sus equipamientos, sus instalaciones, lo que pone en el momento de reabrir son equipamientos, instalaciones, maquinaria mucho más productiva en principio. Luego eso puede ser así. De hecho, si uno mira los datos de la Comunidad Valenciana, muy posiblemente este año va a ser la región que más crezca, y esto tiene mucho que ver pues con esta inyección de fondos públicos, también con el mecanismo de resiliencia y algunas otras cosas, y muy posiblemente también lo dicen muchas de las estimaciones que hay por ahí, por ejemplo de BBVA Research o de otras instituciones que hacen análisis regional. También el año que viene es muy probable que la Comunidad Valenciana sea de las que tengan mayor crecimiento. Pues José Emilio Bosca, profesor de la Universidad de Valencia, investigador de FEDEA, gracias por su análisis aquí con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Buenas tardes. Toda esta es la factura
económica, porque la política la factura política sigue con un enorme tampón que pone impagada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.